Vamos a comenzar. De verdad, para mí es un honor estar el día de hoy y en esta semana compartiendo con grandes personas que se han dedicado a la evangelización y justamente a la formación de predicadores que este centro ha querido compartir con gente que está, por ejemplo, con Proyecto Timoteo, con Encounter Ministry, con Escuela de San Andrés, con la renovación, con la gente que se ha dedicado precisamente a la formación de predicadores. Y bueno, hoy me toca a mí exponer un tema el cual ustedes saben que en esta semana de actualización son tópicos de alguna manera o son temas aislados, pero que pueden ayudar de alguna manera a ir formándonos nosotros un criterio. No es como tal un programa sistemático toda esta semana, sino son distintos temas de actualización que pueden ir ayudando a mejorar el ministerio de la evangelización y propiamente el anuncio de la palabra. Entonces, a mí me toca compartir el tema de la predicación, una acción exorcística. Voy a permitirme iniciar con con esta presentación. Bien, ¿qué entendemos nosotros por la palabra exorcismo? En un sentido amplio, para nosotros el exorcismo es una acción en la cual se intenta expulsar a Satanás o a los demonios. Y quiero decirles que esta palabra de exorcismo, no es una palabra que nazca en el cristianismo. O sea, nosotros tenemos que poner algunos presupuestos interesantes en esto. Si por exorcismo entendemos la expulsión del demonio o de lo que le causa mal al hombre, diversas culturas de todos los tiempos han experimentado siempre el problema del mal. Y han experimentado no solamente el problema del mal, sino la personificación de la maldad en algo que se le atribuye a un ser demoníaco. Y entonces, estas civilizaciones han intentado expulsar esta maldad, estos seres malignos, y lo han hecho, fíjense, con prácticas mágicas supersticiosas, creando en la persona una mentalidad dualista. ¿Qué significa? Dando una atribución exactamente igual al bien y al mal, diciendo que el demonio incluso o estos espíritus negativos o estos espíritus malignos son seres subsistentes por sí mismos. Y entonces han entendido como un equilibrio en donde el bien y el mal juegan unos polos que tienen que guardar cierta equilibrio para poder generar algunas situaciones. Desde siempre el hombre ha querido expulsar la maldad y al maligno. Y lo han hecho con ritos verdaderamente supersticiosos. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos muchas culturas, tenemos muchas situaciones que han estado desde antes y que nosotros hemos notado, por ejemplo, veamos nosotros en la misma cultura prehispánica de México, el chamanismo, las limpias, las cosas que vienen intentando expulsar aquellas cosas que causan enfermedad, sufrimiento, dolor, malestar. Sin embargo, en la cultura judía, la práctica exorcística tiene una connotación distinta. Porque ahora esta práctica exorcística está caracterizada por un retorno a Dios y una súplica acompañada siempre de ciertos signos, porque aquí la importancia del judaísmo
o la novedad que da es que el demonio no aparece como una criatura subsistente por sí misma, sino el demonio aparece como una criatura bajo el dominio total de Dios. Por lo tanto, el demonio no está a la misma par que Dios. El demonio no tiene la misma dignidad, la misma fuerza, el mismo poder que Dios. Sin embargo, la novedad en el cristianismo es que esta práctica exorcística está ligada fuertemente a la instauración del reino de Dios. Y esta instauración del reino de Dios en Jesucristo se da de una manera específica a través de la acción de la predicación de Jesús. Jesús anuncia la buena nueva, Jesús predica la buena nueva y como signo sensible de la instauración del reino y de la predicación, entonces ocurre a consecuencia de la predicación la expulsión del maligno. Si es que nosotros vamos reflexionando sobre este proceso, tendríamos entonces que primero entender cuál es el paso que se da del Antiguo Testamento o del judaísmo a la situación que nosotros vivimos como continuidad del Nuevo Testamento, de la iglesia que Cristo fundó en esta praxis exorcística, para entender hasta dónde podemos decir que la predicación es también una praxis exorcística. Vean ustedes, en un principio, y para evitar toda posibilidad de atribuir a los demonios una entidad divina, en el judaísmo se comenta que las enfermedades y los castigos se le atribuyen directamente a Dios. Incluso, de este modo, se ignora en Dios la distinción del querer y permitir. Cuando esto sucede, Dios aparece incluso como el tentador de Abraham, como el que endurece el corazón del faraón. A Dios se le atribuye todo y es natural porque viene el judaísmo de estar conviviendo, viene de estar conviviendo con todas estas religiones politeístas, estas culturas politeístas, estas culturas que le atribuyen a la maldad un poder igual que a Dios. Y entonces para el judío ir cambiando la mentalidad de los dioses al único Dios también involucra el hecho de poner a Dios como supremacía de todo. Como supremacía de todo. No escapa nada fuera de la óptica divina. De tal manera que en el término hebreo, Satán significa el adversario, el que ataca, y es el acusador del pueblo de Dios. ¿Y dónde aparece esta figura? Realmente aparece históricamente la parte del posexilio. Pero se da una evolución en Israel en el sentido de que con el andar del tiempo Israel llegará a ver que el mal que padece el hombre no proviene de Dios, sino de Satanás y de la prevaricación del primer hombre. Vean ustedes cómo va el pueblo de Dios madurando en la conciencia, no solamente en su conciencia como pueblo elegido por Dios, no solamente en ir descubriendo que Yahvé, que el Adonai, que el Elohim es el Dios de los dioses. Ustedes tienen dioses de madera, de metal, de bronce, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, pero nuestro Dios es el Dios de los dioses, es el Señor de todos, es el Rey de todos, es el que vive, el que es, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y al ir comprendiendo esta situación, también van distinguiendo que esta maldad, esta vivencia de la maldad
no proviene de Dios, sino que proviene del adversario de Dios. Pero hay una cosa bien importante y bien interesante. Descubre el pueblo de Dios la relación que tiene, el ceder la voluntad, el haber quebrantado el libre albedrío. Y entonces, mas por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo. De tal manera que Satanás está en el origen de los males que el hombre padece y los padece mediante el pecado de Adán. Esta es la visión del Antiguo Testamento. ¿Y por qué se las digo? Porque llama la atención, por otra parte, que los profetas no hagan una frecuente mención del demonio, como lo vamos a ver en la predicación de Jesús, como lo vamos a ver en la predicación de las primeras comunidades cristianas, como lo vamos a ver en los textos de los padres de la iglesia. De veras que ahí sí el demonio forma parte de todo un excurso, de toda una predicación, de todo un tema diferente que los profetas del Antiguo Testamento. Y la razón de este hecho radica probablemente en que los profetas se afanaron apasionadamente en depurar y hacer operante la fe en Dios y centraron por ello su predicación positivamente en la grandeza y en el señorío de Dios. Y no es que los judíos no tuviesen una práctica exorcística, claro que la tenían, claro que la conocían, claro que la sabían, tan es así que vean ustedes una práctica exorcística que toma los judíos y la purifican, en la práctica exorcística que se ve en el libro de Tobías. Cuando Tobías enfrenta al demonio Asmodeo y hace este momento en donde hace la quema del pez y del incienso y la oración, es decir, los judíos conocen la práctica exorcística, los profetas lo saben, pero no es parte de su discurso profético. Ahora bien, en el paso al Nuevo Testamento, Jesús, que anuncia y realiza la llegada del reino, lo realiza mediante su palabra y los signos entre los cuales encontramos los exorcismos. Y no son signos aislados, hermanos. Es decir, cuando la comunidad cristiana da razón de Jesucristo, es aquel que pasó haciendo bien, lleno con el poder del Espíritu Santo, dice Hechos de los Apóstoles, y pasó sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el diablo. Es decir, es un signo sensible de la llegada y de la presencia y de la instauración del reino de Dios. Por lo tanto, la venida del reino representa la derrota de Satanás. Y así dice el catecismo, la venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás, pero si por el Espíritu de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan, además, esta visión escatológica en donde la victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo, que se da a través de la cruz, en donde se está estableciendo definitivamente el reino de Dios. Y por eso es importante cómo ahora la praxis exorcística en el Nuevo Testamento es ahora consecuencia del anuncio de la buena nueva. De esta manera, entonces, encontramos primero un criterio de discontinuidad, pero al mismo tiempo una novedad. Los profetas nunca hablaron expresamente sobre Satanás, pero Cristo y los apóstoles, Satanás es parte de su predicación. Y entonces tendríamos que, para contestar cuál es la acción exorcística de la predicación, remontarnos al ministerio y a la praxis exorcística de Jesús. A ver,
Jesús tiene la conciencia de vivir un combate personal. Nosotros nos lo deja vislumbrar muy bien el evangelista y sobre todo Mateo, cuando él nos presenta el relato de las tentaciones. Ahí es muy hermoso el detalle de cómo el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, se abre la voz, perdón, de la nube sale la voz del Padre, este es mi Hijo amado. Inmediatamente el Espíritu condujo al desierto a Jesús para ser tentado por el diablo. Jesús tiene la conciencia de este combate, pero aquí el demonio aparece sobre todo como el enemigo del reino predicado y establecido por Jesús. Por eso es que las tentaciones en el desierto no se trata de tentaciones de gula, de vanagloria o ambición, sino del interés del diablo de desviar a Jesús de un mesianismo en una línea del siervo de Yahvé. Es la misma tentación de Pedro que quiere impedir a Jesús subirse a la cruz. Y por eso es que Jesús a Pedro le contesta: apártate de mí, Satanás. Bueno, entonces el término de daimonion aparece 63 veces en el Nuevo Testamento. Mateo 11 veces, una en Marcos, 6 en Juan. Referido como príncipe de los demonios, lo encontramos en Mateo, en Marcos. El término daimón es un apax. El verbo daimonizoimai, aparece 13 veces en el Nuevo Testamento, 7 veces en Mateo, 4 en Marcos, Lucas y Juan. Y el término de neuma, acasartos, lo encontramos 22 veces en el Nuevo Testamento, el de Belcebú 7 veces. Es decir, vean ustedes que desde el exégesis nosotros podemos ver, y valdría la pena ver en cada uno cómo está relacionado este término. Pero decir que aparece 63 veces en el Nuevo Testamento quiere decir que muchas veces dentro de su predicación Jesús hace referencia a. En todo el conjunto del Nuevo Testamento se habla del demonio en todos sus nombres un total de 511 veces. 511 veces. En Marcos, Jesús enseña una cosa muy importante. Vean la novedad. Es Satanás el enemigo número uno de la predicación, de la palabra proclamada y sembrada en el corazón de los discípulos, de los oyentes, de los que escuchan la palabra. ¿Y por qué el demonio entonces tendría que ser un enemigo radical de la acción de la predicación? Porque la predicación, sabemos, lo va a explicar después Pablo, es la que gesta la fe, la que suscita la fe. Es el vehículo por el cual se tiene el encuentro con el Dios vivo. Jesús lo deja instaurado en el proceso de Emaús. Nosotros los católicos lo celebramos en cada momento en la Eucaristía. Primero la mesa de la palabra, después la mesa del pan. La predicación de la palabra, el anuncio de la palabra, es que dispone el corazón. Por lo tanto, la predicación tiene un lugar privilegiado en toda la historia de la salvación. Y es la predicación el vehículo preciosísimo por el cual Jesús ha elegido la instauración de la buena nueva. Por lo tanto, el demonio aparece como el enemigo del reino, el sembrador de la cizaña, el que desvía los corazones
de los hombres frente a la predicación de Jesús, y Jesús tiene conciencia de estar enfrentando el poder de Satán y establecer el reino de Dios. Pero aquí yo quiero que ustedes noten una cosa, porque a veces nos atribuimos nosotros la lucha de manera personal. El demonio es enemigo de la predicación de la palabra y subsecuentemente enemigo del predicador. ¿Pero por qué? Por la palabra que predica, por la sacralidad del mensaje que se anuncia, por la persona de Jesucristo que está en los labios de aquel que anuncia la palabra. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a destruir las obras del diablo. Y la lucha de Cristo contra el demonio constituye uno de los aspectos más importantes de la redención. Negar esta lucha, esta batalla, negar los exorcismos de Jesús, quitar a Satanás del Evangelio representaría muchas cuestiones que tendríamos que poder resolver y que seguramente no tendríamos la capacidad, porque si Dios en su infinita revelación, él mismo fuente de la revelación que la ha dejado a través de la escritura y del magisterio, ha querido darnos a conocer en la revelación la acción del diablo, es porque nos es necesario conocerla y saberla para la salvación de nuestra alma. Por lo tanto, la batalla contra Satanás es consecuencia irrenunciable de la misión de la instauración del reino de Jesús. Los endemoniados no son personas a las que se les ofrece la opción por el reino, sino individuos que la potente palabra de Jesús libera de una potestad que esclaviza su existencia personal. ¿Cómo libera Jesús? Vean la novedad de la praxis de Jesús. La novedad de la praxis de Jesús es que ahora Jesús ya no agarra un pescado. Ahora Jesús ya no agarra un corazón del pez y quema incienso. No, ahora Jesús exorciza, libera, rompe las ataduras del mal con el poder de la palabra. Con una palabra que está llena de exusía. Con una palabra que profiere el dinamis de Dios. Y es a través de la acción de la palabra que predica Jesús la que hace verdaderamente libre, por ejemplo, el endemoniado gadareno, por ejemplo, a María Magdalena, por ejemplo, al endemoniado que está en la sinagoga. Por eso después, quien va a hacer un estudio acerca de los sacramentos, San Agustín, cuando habla la palabra y el signo sacramental. La palabra, a partir de Jesús, va a tener en todas las acciones evangelizadoras, en todas las acciones de la iglesia, un lugar privilegiado. Si nosotros pudiéramos poner un altar después de lo más sagrado que tenemos, que es el sagrario y el altar donde se ofrece la víctima de Jesús, tendríamos que ponerle un altar a la palabra. Porque la palabra se hizo carne. Dios no se reveló en lenguaje angélico, se reveló el lenguaje humano y mediante palabra humana venció la acción de los ángeles apóstatas. Hay, por otro lado, textos en los cuales, al tiempo que se habla de posesión, se termina diciendo sin más que fueron curados por Cristo. Cristo realiza la curación con la conciencia de enfrentarse al demonio. Jesucristo se enfrenta personalmente con el demonio. Cállate y sal de él. En estos casos es una obra de corrupción y de destrucción de la creación. El demonio, al posesionarse de la persona, destruye la imagen que éste lleva de Dios en virtud de la creación. Aquí le quito de uno, Dios me libre de esa cosa. ¿Ya? Entonces,
En los exorcismos de Jesús hay en los evangelios 3 alusiones indirectas a estos exorcismos de Jesús y 4 narraciones directas de los mismos. En estos relatos Jesús se dirige al diablo en términos directos y personales. Sal de ahí, yo te lo digo, sal fuera. Pero la praxis de Jesús, vean ustedes, todas las acciones de curación de Jesús siempre están preparadas, siempre están precedidas por la proclamación de la palabra. Proclamación que suscita la fe. Y es por la fe que se suscita, que se confirma con el acto de la curación o del exorcismo. De tal manera que estos actos de curación, entre ellos involucrados en el exorcismo, son consecuencia de 2 cosas: del anuncio de la palabra y de la aceptación de la palabra. En este sentido, el mundo esclavizado por Satanás hace su aparición. Jesús viene con la autoridad de Dios, no solo para ejercitar la misericordia, sino también para emprender la lucha con el maligno. Esto es esencial en los evangelios. O sea, a veces le damos un tinte muy romántico a los exorcismos de Jesús. Es que tuvo misericordia el pobrecito poseso. Sí, pero no. O sea, ¿a qué me refiero? Sí, pero no. No es que no tenga misericordia del poseído, pero no se queda ahí. ¿Por qué los exorcismos tienen un lugar privilegiado en el anuncio de la palabra? ¿Por qué tanto lo privilegia Jesús tan fuerte el decir, si por el dedo de Dios expulso demonios es que el reino de los cielos ha llegado donde ustedes? Porque se hace visible de manera extraordinaria lo que ordinariamente sucede cada vez que se predica la palabra. La predicación de la palabra tiene 2 movimientos. El movimiento que se denota de ser profeta: anuncia y denuncia. Anuncia la persona de Cristo y denuncia la realidad del pecado. Y cuando se hace evidente la realidad de Cristo, entonces se sustrae del dominio de Satanás a través de la ignorancia, a través del pecado, a través de la idolatría, de la superstición. Se arranca de esos dominios a la persona. Y entonces Jesús realiza este exorcismo. Ojo, lo vuelvo a repetir, no como lo habían hecho los judíos con anterioridad, sino ahora el poder de su palabra, consecuencia del anuncio del reino. Y en el Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseña a orar, también pide, ¿no? En este genitivo apotu ponerum, es un genitivo que tiene un sentido, que puede tener sentido neutro del mal, pero también del masculino, el maligno. No nos dejes caer en la tentación, pero líbranos del maligno. Finalmente, la muerte y la resurrección de Cristo aparecen en el Nuevo Testamento como una victoria sobre el maligno. El arma predilecta de Satán es la muerte introducida en el mundo por su envidia. Pero la victoria definitiva de Cristo sobre el demonio tiene lugar en la cruz. En la pasión y la muerte infligida a Jesús por los demonios y por los hombres que le sirven, la tiranía de Satanás pierde vigor y es vencida por el amor obediente. ¿Por qué? Porque toda predicación tiene su fuente y su cumplimiento en el sacrificio de Jesús de la cruz. Esto es importante que todo predicador lo sepa. Por eso es que el predicador tiene un doble movimiento con su predicación. A través de la predicación hace que el corazón del hombre llegue al encuentro con Dios. Pero a través de su oración le suplica a Dios que su corazón descienda al encuentro del corazón del hombre. ¿Y dónde se encuentran? En la cruz del Calvario.
La fuerza de la predicación no radica en mis ayunos, no radica en mi vida de piedad, no radica en mi práctica ascética. La fuerza de la predicación radica en la persona de Jesucristo en el misterio pascual. Por eso es que tiene una acción exorcística la predicación, porque hace posible que en el corazón del hombre se inscriba la realidad de la salvación alcanzada por Jesucristo, comenzada en plenitud desde la encarnación en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María, llevada en la culmen de la pasión, muerte y resurrección, y finalmente en la situación donde desemboca todo su poder, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo como juez y como rey al final de todos los tiempos. Si me voy dando a explicar entonces, yo tendría que entender esto. En la misión prepascual se enraiza la historia y la praxis de Jesús, su acción en favor de los marginados, los posesos de Israel. Esto lo va a confiar a sus discípulos y se abre pascualmente a todos los humanos. ¿Por qué? Porque la elección de los apóstoles exorcistas, vean, cuando los elige y los nombra exorcistas. Perdón por lo que estoy diciendo y me van a disculpar todos los que quieran hacer. Ustedes pueden hacer trizas de lo que yo estoy diciendo, pero el evangelio es clarito. Se subió al monte y llamó a los que él quiso y los llamó para que estuvieran con él y les dio poder para expulsar a los demonios. Este mismo llamado prepascual lo hace después en el momento de la glorificación. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Imponga las manos sobre los enfermos y ellos quedarán curados. De tal manera que Jesús les constituye como 12 para que sean con él, formando su familia y realicen su obra proclamando el mensaje, el kirosein, el querigma, expulsando demonios. Por eso querigma y exorcismo definen la misión eclesial. Jesús recibe en poder sobre los espíritus inmundos. Tan es así que cuando hace el envío de los 72, aquellos ven, aquellos vienen contentos porque ¿qué le dicen a Jesús? O sea, no le dicen, oye Jesús, mira, paramos a tantos paralíticos. No, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. De manera que expanden su mensaje de conversión y sus exorcismos, curando a los humanos. Por lo tanto, los exorcismos de Jesús y sus discípulos son el símbolo central de su tarea misionera. El Evangelio, ojo, es exorcismo universal, programa de curación del ser humano. Por favor, entiendan la palabra exorcismo en sentido amplio. Por eso no he dado aún la definición que viene magisterialmente de exorcismo, porque esa está en el catecismo de la Iglesia Católica. Pero exorcismo estoy hablando ahora como la expulsión de Satanás. En este sentido amplio, el Evangelio es exorcismo universal. Porque el autor de todos los males
Satanás, que ha hecho su intronización por el pecado de Adán y que en cada exorcismo que Jesús hace se pone de manifiesto, número uno, la batalla entre el cielo y el infierno, pero la supremacía de Dios sobre el reinado de Satanás. Por eso el exorcismo, como acción del Espíritu, es una revelación del reino. Jesús culmina y resuelve la discusión diciendo, si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. No es una sentencia apodíctica, es decir, no es una sentencia que solamente se puede aplicar a los creyentes, sino es una condicional. Jesús vincula su mensaje del reino y su acción exorcística presentándose como el portador de la acción del Espíritu. Porque yo tengo el Espíritu en plenitud, por eso expulso a Satanás. Porque además no solamente Jesús anuncia el reino, Él es el reino. Basilea, Él es el reino. De esta forma condensa, y define su obra a presentarse a sí mismo como vencedor escatológico de Satán, portador del reino. Así entiende y defiende sus exorcismos, vinculados sin duda a los exorcismos de sus discípulos. Ahora bien, esta praxis la continúa la iglesia primitiva. ¿Y cómo la continúa? Por lo menos tengo dos relatos de Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra, ustedes recuerdan este relato de Hechos 19. Entonces algunos exorcistas judíos itinerantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre aquellos que tenían espíritus malignos, diciendo, os conjuro por el Jesús que predica Pablo. O sea, quiere decir que había un negociazo también con los exorcismos en los tiempos de los judíos. No solamente hay ahora quien quiere sacar demonios y cobrar. O sea, eso ya existe, ¿no? Ya existe. Y entonces cuando los siete hijos de Seba, un sumo sacerdote judío, intentaron hacer esto, el espíritu maligno le respondió, a Jesús lo conozco, a Pablo también, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el ser poseído por el espíritu maligno se abalanzó sobre ellos, los sometió a todos, los dominó de tal manera que huyeron desnudos y heridos de aquella casa. Pero vean ustedes, ahora, líguenlo por favor. Cuando esto llegó a oído de todos los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de ellos y en el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran estima. El nombre del Señor Jesús fue tenido en gran estima y muchos de los que se habían convertido en creyentes se presentaron y reconocieron abiertamente sus prácticas anteriores. Además, muchos de los que habían practicado la magia recogieron sus libros, quemaron públicamente, calcularon su valor y descubrieron que eran de 50,000 piezas de plata. De esta manera, la palabra del Señor continuó extendiéndose con influencia y poder. Ahora encontramos una novedad en el cristianismo de la praxis del exorcismo. ¿Cuál es esa novedad? Si con Jesús la novedad es que el exorcismo ya no se realiza a manera de las otras religiones mistéricas o a manera de cómo se realiza con los judíos, sino es consecuencia de la predicación y de la instauración del reino, y la es una evidencia palpable, al igual que las sanaciones, de que el mal en la humanidad no tiene la última palabra, sino que Jesús es vencedor del mal. Ahora va a comenzar a tener un aspecto eh, apologético.
el exorcismo se convierte en una apología, en una defensa de la fe. Esto lo vamos a encontrar ya más fuertemente en Justino, en Tertuliano, en los primeros, en los padres apologéticos o apologistas de la iglesia. Pero vean, signo de la evangelización. ¿Qué provocó este momento? Suscitó la fe, la conversión, la renuncia. Otro hecho es lo que le pasa a Pablo. Hechos de los Apóstoles 16 dice, ¿cuál es el motivo de por qué a Pablo colgaron patas para arriba? Perdón, estoy en una conferencia. Pies para arriba. ¿Por qué le hicieron esto a Pablo? Dice la palabra que mientras nos dirigíamos al lugar de oración nos encontramos con una esclava con un espíritu oracular o pitonisa, que solía generar grandes ganancias para sus dueños a través de la adivinación. Comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros gritando, estas personas son siervos del Dios Altísimo que les anuncia el camino de salvación. Ella lo hizo durante muchos días. Pablo molesto se volvió y le dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y en ese mismo instante salió. Cuando sus dueños vieron que su esperanza de obtener ganancias se había esfumado, apresaron a Saulo a Pablo, y a Silas, los arrastraron a la plaza pública ante las autoridades locales, los llevaron ante los magistrados y dijeron, estas personas son judías y están perturbando nuestra ciudad. Les está pasando lo mismo que Jesús en la región de los Gerasenos. Y están promoviendo costumbres que no nos es lícito a los romanos adoptar ni practicar. Ahora vean ustedes. Podríamos hacer algunas especulaciones por qué Pablo aguantó tanto la pitonisa atrás de él. Pero ellos, con la misma autoridad recibida de Jesús, expulsan ahora el demonio. San Pablo entonces va a presentar a Satanás desde su teología, desde la perspectiva de Cristo vencedor, Cristo vencedor de su poder. Satanás, según San Pablo, obstaculiza la difusión del evangelio, es enemigo de la palabra, enemigo de la predicación, divide a la comunidad, separa al hombre de Dios, llevándola a la desobediencia. En esta actitud suya, Satanás puede revestirse de ángel de luz, sometiendo a los hombres hacia el dominio de las tinieblas, conduciéndoles a la adoración de los ídolos paganos. Pero vean una cosa, cuando Pablo describe la armadura de Dios para el combate, privilegia a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hasta aquí, hasta aquí. Espero que vayamos bien, poco a poco. Vamos a dejar, yo creo, un momento, unos 5 minutitos, 10 minutitos, y regreso para terminar el tema, tener las conclusiones. Vamos a entrar en la parte prácticamente, pues, de la tradición y la parte magisterial que nos responda las conclusiones y las preguntas. Continúo entonces con la presentación. Ahora vamos a hablar desde la tradición de la iglesia. En los 3 primeros siglos, todos los cristianos ejercieron o pudieron ejercer esta autoridad, esta exousia que venía de Jesús. Y aún hoy, esta autoridad sigue en la iglesia. Echar fuera a los demonios en el nombre de Cristo. San Justino afirma esto expresamente, al igual que San Irineo. De este periodo hemos querido destacar 3 aspectos que consideramos especialmente relevantes. Primero,
su valor apologético, lo que atrajo a los paganos demonizados a ir a los cristianos para ser liberados. Fíjense que una situación similar ocurre hoy entre los musulmanes que viven entre los cristianos. Primero se dirigen a los imanes en las mezquitas para realizar un exorcismo, que se resume la lectura de pasajes del Corán. Pero cuando esto no tiene ningún efecto, buscan a los cristianos y son atendidos. Esto es frecuente, por ejemplo, en muchos de los musulmanes que viven en Egipto. Ellos viven al lado de la iglesia copta y recurren a los sacerdotes coptos en gran número para ser exorcizados. San Justino entonces escribe, vean qué interesante, Cristo nació por la voluntad del Padre para la salvación de los creyentes y la ruina de los demonios. Puedes ser convencido por lo que ves con tus ojos. A lo largo del universo y en su ciudad, Roma, hay numerosos demoníacos que los exorcistas, encantadores y magos no han podido curar. Muchos de nosotros los cristianos, por el contrario, ordenándolos en el nombre de Jesucristo crucificados bajo Poncio Pilato, los curamos reduciendo a la impotencia a los demonios que los poseían. Vean este carácter apologético de los exorcismos que cautiva y que hace precisamente una acción evangelizadora entre los paganos. Tertuliano, por ejemplo, confirma la eficacia con la que los cristianos liberan tanto a los cristianos mismos como a los paganos de los demonios. E insiste en la eficacia de estos exorcismos. No es de extrañarse, ¿verdad? Por lo tanto, que una sociedad se degrade en su grado de auténtica humanidad a medida que avanza en esta madurez pseudomoral, en esta indiferencia, en esta inestabilidad a la diferencia entre el bien y el mal. Y las escrituras nos advierten insistentemente que el mundo, en el sentido peyorativo, que en él estamos hablando, está bajo el poder del maligno. Esta catequesis que pongo aquí de Papa Pablo VI sobre el demonio, no es distante de la que Tertuliano veía. Y entonces, ¿qué dice Tertuliano de esta acción? Él les dice, ante esta sociedad que está corrompida y desgastada, vean, que se presente aquí mismo, ante vuestro tribunal, alguien de quien conste que está poseído por el demonio. Si cualquier cristiano le ordena hablar a aquel espíritu, se confesará demonio, cosa que corresponde a la realidad, del mismo modo que en otro lugar se confesará Dios, cosa que es falsa. Para los grandes padres, esta novedad es medio de evangelización. Hay fuerza en la palabra, hay fuerza en la predicación, hay una autoridad y esa autoridad no les viene de ellos. Ante esta situación degradada, ante esta situación de una humanidad en donde va avanzando en una degradación de la moral, que el mismo discurso va a ocupar Pablo VI para encajar la catequesis acerca del demonio. Tertuliano y los padres de la iglesia ven en una oportunidad de una cultura que está degradada y sometida a los demonios el anuncio del evangelio. Y para que vean que esto es real, para que vean que esto es verídico, la palabra que proclamamos tiene autoridad, no solamente para transformar la vida. Es algo así, permítanme hacer el parangón, como cuando Jesús se encuentra con el que está tullido en la camilla. Tus pecados te son perdonados. Pero para que vean que el Hijo de Dios tiene poder de perdonar los pecados, a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Estos signos sensibles, estos signos extraordinarios
son los que acompañan la fuerza del evangelio, la fuerza de la predicación. Por eso es que es interesante, porque hoy nosotros queremos controlar la fuerza de la predicación como si fuera un aire acondicionado de cualquier casa. Y nosotros no podemos hacer eso. Donde se anuncia Cristo, ahí hay manifestación del Espíritu Santo. Donde se anuncia Cristo, entonces se hace realidad palpable, visible, el anuncio de la persona de Cristo. ¿Y qué más realidad, qué más, qué más verdad que la conversión del corazón? En este sentido amplio, por la predicación se arranca a la persona de la raíz del pecado, del reino de Satanás, y se coloca justo en el reino de Dios. Para San Cipriano de Cartago, también insiste en afirmar la realidad y el poder de los exorcismos. Ven y escucha con tus propios oídos a los demonios. Ven a verlos con tus ojos en los momentos en que, cediendo a nuestros conjuros, a nuestros flagelos espirituales y a las torturas de nuestras palabras, abandona los cuerpos de aquellos a quienes habían tomado. Después, bueno, esto ya es una historia aparte, ¿no? Pero después por eso se tiene que normar la realidad exorcística, porque muchos de los cristianos que no entendían bien el mensaje, y pasa ahora, por eso lo traigo a colación, y cuidado con mis hermanos que se dedican a la predicación. ¿Saben por qué se normó el exorcismo? Porque comenzaron a mezclar las prácticas mistéricas o las prácticas exorcísticas acompañados de la palabra. Y así entonces hubo una realidad sincrética. ¿Y qué le hacían a los posesos? Llegó un momento dado en que les ponían láminas calientes, les ponían ruda, les ponían un montón de olores, les ponían un montón de cosas para torturar a los demonios. Pero entonces la capacidad ya no estaba en la fuerza de la palabra, sino en los signos y las cosas que hacían al estilo supersticioso. Y por eso se tuvo que regular la praxis exorcística. Eso fue uno de los motivos por los cuales, porque empezó a haber desvíos cuando nosotros perdemos la centralidad de la palabra. Por eso es que una tentación, ojo, y perdón que me esté saliendo del tema, pero pues hay que me aguante un poquito. Un problema es cuando el predicador busca los signos, no como consecuencia de su predicación, sino como autentificación de su mensaje y de su persona. A mí no me importa que sanen. Eso es consecuencia, pues, de la palabra. Y no estoy diciendo que me importa en el mal sentido, pues, que no me importa en un sentido peyorativo, no, sino que mi centralidad como predicador debe ser el anuncio de la palabra, la instauración del reino, la presentación de Jesucristo y las cosas que Dios quiere suscitar como confirmación de esa palabra son otros 20 pesos aparte. Pero cuando nosotros nos presentamos como aquel que hace sanidades, como aquel que hace liberaciones, como aquel que tiene ese poder, y entonces nos servimos de la predicación para primeriar los signos que brotan de la predicación, estamos cayendo en un juego degradando el ministerio tan precioso de la evangelización, de la predicación. Insistimos en esa característica apologética de los exorcismos y aquí les pongo una imagen bellísima porque esta imagen se encuentra en la iglesia del Jesús en Roma. Todo mundo al verla pensarían que es la Virgen, pero la iglesia de Jesús tiene una cosa muy, muy bonita. Ahí están los restos de San Ignacio de Loyola. Y esta persona que ustedes ven aquí, aquí no es la Virgen María, es la representación de la virtud de la fe, venciendo a la herejía, al demonio de la herejía. Porque si ustedes han visto y han recorrido
Lo que pasó, por ejemplo, con San Pedro de Verona, en la iglesia en donde los cátaros y los albigenses tenían una revelación privada y estaban desviándose al tener esta doctrina maniqueísta y se les presentaba el demonio bajo la forma de la Virgen y del niño Jesús. ¿Cómo combatieron la herejía? Con el poder de la predicación. ¿Cómo se extirpa la herejía, que es obra directa del diablo? ¿Cómo se extirpa el problema de la idolatría, de la superstición? Con la predicación de la palabra. Por eso es que esta característica apologética de los exorcismos que atraen a los paganos a la acción liberadora de los cristianos, porque nos parece que hoy nos encontramos exactamente en la oposición opuesta. Los cristianos encuentran muy poca comprensión y ayuda en la iglesia. Y hoy se dirigen con los magos y a otras religiones, sectas, ya que muchos no tienen ni siquiera exorcistas en sus diócesis. Hay obispos que se molestan, que no se molestan en formar ni en delegar este ministerio como un ministerio de misericordia. Pero en la iglesia no siempre fue así. Las mismas palabras de exorcismos que nos son referidas de los más antiguos padres de la iglesia son preciosas y nos dan la impresión de que han contribuido a la formulación del credo o de los símbolos. Por ejemplo, el mismo Justino en su diálogo con Trifón nos presenta un texto de exorcismo muy rico. Todo demonio a quien se le da una orden en el nombre de Dios, del Hijo de Dios, engendrado antes de que toda criatura que nació de una virgen se convierta en un hombre sometido al sufrimiento, fue crucificado por su pueblo bajo Poncio Pilatos, murió, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo. Todo demonio, digo, ordenado en vigor de este nombre es derrotado y sometido. Vean, las fórmulas exorcísticas de manera carismática en las primeras comunidades de la iglesia siempre se acompañaban de un acto de fe, de fe, de fe. Orígenes contra Celso es más extenso. La fuerza del exorcismo radica en el nombre de Jesús que se pronuncia mientras que al mismo tiempo anuncia los hechos concernientes a su vida. Estas características las vamos a encontrar claramente en las oraciones exorcísticas bizantinas atribuidas a San Juan Crisóstomo, a San Basilio el Grande, como podemos verlas, pues no a continuación porque aquí no las traté de poner, pero Orígenes, por ejemplo. En comparación con sus predecesores, añade nuevos elementos. Nos dice que en el nombre de Jesús los demonios pueden ser expulsados, no solo de las personas, sino también de las cosas, de los lugares, de los animales. Es un concepto que siempre ha subrayado y practicado por los exorcistas y que en documentos eclesiásticos nunca ha encontrado un lugar, pero sí en el catecismo de la Iglesia Católica fue recuperado. Finalmente, recordamos que la práctica de los exorcismos se ha ido desarrollando desde los tiempos más remotos, en dos direcciones. Para liberar a los poseídos como parte integrante del bautismo, que en él se le atribuyó un gran valor porque de esta manera se enfatizó en el catecúmeno que había sido tomado de Satanás y entregado a Cristo. Vean, esta realidad está muy presente en el actual rito de iniciación cristiana de adultos, donde en cada escrutinio se realiza un exorcismo en el catecumenado, así como en cada tradición y luego en el momento del bautismo mismo. Ahora bien, a mí me gusta esta parte del pseudo Bernabé, un hombre que escribió entre el 117 y 119 y atañe una connotación muy importante acerca de la circuncisión. Él habla acerca de la circuncisión del oído. Para Bernabé el diablo entra en la mente con el objetivo de inducir al pecado, de modo que la mente se convierte en el lugar de la batalla entre malvadas sugerencias del diablo y la invitación de Cristo a la verdad. Cuando habla del pueblo hebreo que no aceptó la circuncisión del oído por la predicación de la palabra, sino que solo se quedó en la circuncisión de la carne,
por lo cual rechazó a Cristo. Dice Bernabé, esto se debió al engaño de un ángel malo. Sitúen ustedes entonces la fuerza. La circuncisión es el signo de la alianza, visible de la alianza, ¿ah? Que se graba en la piel del pueblo judío. Son circuncisos. Primer momento de tomar decisiones del primer concilio entre los cristianos. Bueno, ¿cómo se circuncida el oído? Dice Pseudo Bernabé, a través de la predicación. A través de la predicación. Y dice, los judíos no aceptaron la circuncisión del oído. ¿Qué quiere decir? No aceptaron la palabra que entra por el oído. Palabra que es privilegiada. Policarpo de Esmirna, martirizado en el 156, escribe en 2 cartas, y ambos textos reafirman el valor del martirio y estimulan a los cristianos a luchar contra la herejía. Y dice, el diablo trabaja en 2 sectores, empuja a los mártires a renegar de su fe por medio de las torturas e induce a las mentes a la herejía hasta el punto de que el herético puede ser considerado un anticristo y primogénito de Satanás. ¿Con qué se combate la herejía? ¿Con qué se combate la falta de fe? Con la predicación. Por eso es que la predicación, para hacer una predicación exorcística, tiene que tener como fundamento la sana doctrina de la iglesia. Porque solo la verdad os hace libre. Solo la verdad os hace libres. De ahí es que el predicador no puede interpretar ad libitum los textos de la escritura. No puedas dar ad libitum las cosas, me parece, creo, no. La verdadera predicación que libera, la verdadera predicación que arranca las almas del dominio de Satanás, es la que se basa en el sustento de la revelación, en sus expresiones, que es la sana doctrina, ¿verdad? A través de la sagrada tradición y de la sagrada escritura. De ahí es que nosotros podemos tener un carisma impresionante de predicar. Pero nunca será una predicación si lo que se expone ahí no es verdad. Será cualquier otra cosa, show de la fe, entretenimiento, un buen speech, un buen coco wash. Hará muchas cosas, hará llorar a la gente, hará llorar, reír a la gente. Haremos a la gente simpatizantes de nosotros y no de Cristo. ¿Y quién de nosotros puede liberar a alguien del diablo, del pecado? Ninguno de nosotros. Un ciego no puede guiar a otro ciego. La liberación que produce, el exorcismo que produce la prédica, lo produce en virtud de la sacralidad de la palabra, del mensaje cristiano basado en la revelación misma que es la persona de Jesucristo, en sus fuentes y expresiones de revelación. O mejor aún, en el lenguaje de Dei Verbum, de las expresiones de la revelación, que es la única, que vienen de la única fuente que es Jesús. Ahora vean, un gran hombre que yo amo mucho, gran predicador, monje de la parte del desierto de Zeta. Un día, San Antonio, esto está narrado de la vida de San Antonio. Y porque hablando parezco un loco, echad también esto para que no temáis, créeme, yo no miento. Vean lo que narra San Antonio Abad. Una vez alguien llamó a la puerta de mi morada y al salir vi a alguien que parecía robusto y alto. Cuando le pregunté quién era, me respondió, soy Satanás. Luego le dije, ¿por qué has venido aquí? Y él añadió, ¿por qué me acusan sin motivo los monjes y otros cristianos? ¿Por qué me maldicen en todo momento? Y cuando yo les dije, ¿por qué los molestas? Él dijo, no soy yo, sino ellos mismos los que se turban. Yo he acabado siendo débil
¿O no han leído que las espadas del enemigo han acabado en ruina y tú destruiste sus ciudades? Así dice la palabra. Ya no tengo lugar, ni espada ni ciudad. Por todas partes hay cristianos. El desierto entero está lleno de monjes que se guarden a sí mismo y que no me maldigan sin motivo. Entonces admiré la gracia del Señor y le dije, aunque siempre mientes y en tus palabras nunca hay verdad, sin embargo esta vez sin quererlo has dicho la verdad, pues Cristo con su venida te ha hecho débil y arrojándote a tierra te ha desarmado. Vean qué hermoso, ¿eh? Vean qué hermoso. Antonio dice que se le presenta el diablo y le dice, ¿por qué los atacas? Y el diablo le dice, ya basta de echarme toda la culpa a mí. Ustedes caen en pecado porque ustedes mismos solitos se tiran. Yo los estoy esperando para acabarlos y ustedes mismos dejen de maldecirme. Pero hay una cosa muy importante la que quiero notar ahora. Y al oír el nombre del Salvador, no pudo soportar la quemazón que le producía aquel nombre y desapareció. Por eso es que si alguien tiembla cuando se predica la sana doctrina, es el infierno entero. Esto no es un juego, queridos hermanos. La predicación no es un juego. La predicación es una tarea sagrada. Estoy distinguiendo también predicación con P mayúscula, que es la predicación que le corresponde a la manera o al oficio de enseñar al monus docendi del obispo. De la predicación con P minúscula que nos corresponde a todos nosotros por el ejercicio bautismal de los triple múneras que estamos también injertados, miembro de Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Esto sí queda claro. Porque si me presento como predicador con P mayúscula, me van a decir esto solamente le corresponde al obispo. Y la predicación que tiene verdaderamente valor única y exclusiva y se puede llamar predicación con P mayúscula es la que se da en el acto litúrgico. Pero bueno, son otros 20 pesos aparte. Concilio Vaticano II. Aunque muchos creyentes, incluso teólogos, les suele resultar desconocido y extraño el hecho de que el Vaticano II hable 18 veces sobre el demonio, 17 en un texto y en una nota, uno en una nota, la verdad es que el Vaticano II no tuvo intención expresa de hablar sobre él, pero no pudo menos de hacerlo al ser suya las afirmaciones de la Escritura y de la tradición sobre la condición del hombre en la historia de la salvación. Ello prueba que es imposible asumir la tradición de la Iglesia en puntos fundamentales prescindiendo de el demonio. En la Constitución sobre la Divina Liturgia, Sacrosanctum Concilium número 6, enseña el concilio que el Hijo de Dios con su muerte y resurrección nos ha librado del poder de Satanás y de la muerte y nos ha trasladado al reino del Padre. En la Constitución sobre la Iglesia se suyo el concilio Elogión de Belcebú, en el que Cristo prueba que el reino de Dios ha llegado porque echa a los demonios. Más adelante, la misma Constitución, Lumen Gentium 16, enseña el concilio. Con demasiada frecuencia los hombres engañados por el maligno se hicieron necios en sus razonamientos y trocaron la verdad de Dios por la mentira. Y así el concilio presenta estas verdades. Quiero ir terminando porque el tiempo se me va agotando. Todo esto es parte del concilio. Hay después que se las pase los hermanitos. En el rito del bautismo, entonces, hemos hablado hasta ahora del exorcismo en sentido amplio, amplio, como la expulsión de demonios. Ahora, el exorcismo en sentido estricto, la Iglesia lo asume como una acción litúrgica que tiene
dos lugares privilegiados, uno en el rito del bautismo, al cual es un exorcismo litúrgico, pero se le va a llamar exorcismo menor. Y el otro es el exorcismo solemne, que se dirige sobre el poseso. A eso estrictamente le llamamos exorcismo. Sí queda claro esta distinción. Yo he venido hablando de la predicación como la predicación y su praxis exorcística en sentido amplio, como la expulsión del demonio, pero entendiendo ahora el exorcismo como una acción litúrgica, exorcismo menor en el bautismo, exorcismo solemne sobre los posesos, también tiene un lugar privilegiado la palabra de Dios. Solo que de otra manera. Miren ustedes. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos de la asamblea y suscita la respuesta de la fe inseparable del bautismo. Es decir, se predica la palabra, brota la fe y entonces por la fe yo pido la inserción a ser miembro de Cristo y de la Iglesia. Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado, y de su instigador el diablo, se pronuncia uno o varios exorcismos sobre el candidato, que es ungido con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. ¡Ey! El exorcismo es consecuencia de la fe que se suscita en el corazón del creyente, que a su vez es suscitada por el anuncio de la persona de Jesucristo. Si entendemos esta relación, esta asociación causal. Ahora, en el rito del exorcismo mayor o del exorcismo solemne, primero en la parte de la presentación y las prenotandas hay dos alusiones específicamente acerca de la palabra de Dios. En efecto, en la lucha contra Satanás, la iglesia, animada por la fe, que se nutre de la palabra de Dios proclamada, invoca a su Señor para ayudar a los fieles con el poder del Espíritu Santo. Y justo cuando viene a hablar de la liturgia, del modo de realizarlo, dice: después se proclama el Evangelio como signo de la presencia de Cristo, que por su propia palabra proclamada en la iglesia cura las enfermedades de los hombres. ¿Se dan cuenta? Por eso es que dentro del ritual del exorcismo tiene un lugar privilegiado, sí, los salmos, pero sobre todo la proclamación del Evangelio. Ahora bien, la liturgia exorcística, quiero ahora decirles un poquito más, porque a lo mejor en esto es un poquito donde tengo más expertise. La liturgia exorcística tiene propiamente las oraciones de exorcismo, es decir, las que expulsan al diablo. Pero previo a estas oraciones hay unos ritos. La insuflación, y se insufla no porque sea un nuevo sacramento. La imposición de las manos, la señal de la cruz. Estos son ritos explicativos. No sé si me explique esto. O sea, lo que verdaderamente expulsa al demonio o el núcleo central del exorcismo son las oraciones exorcísticas, por Dios. Pero dentro de la liturgia tenemos ritos explicativos que nos disponen para recibir lo que vamos a celebrar. En la fórmula imperativa, perdón por mi falta de ortografía, cuando el sacerdote, cuando el sacerdote va a hacer la oración de exorcismo o los comandos al demonio, hay dos tipos de oraciones. La oración
deprecativa, que es una oración de súplica a Dios, pidiéndole a Dios porque Dios libere al fiel vejado. Y después viene la oración imperativa, que es la oración en donde el sacerdote, en nombre de Cristo, por la autoridad de la iglesia, le ordena al diablo. Bueno, hay una cosa que encontramos en las oraciones imperativas en donde el sacerdote le ordena al diablo. Y comienza a decirle, fíjense bien, la voy a leer. Te conjuro, Satanás, príncipe de este mundo, reconoce el poder y la fuerza de Cristo, que te venció en el desierto, te derrotó en el huerto, te desarmó en la cruz y resucitando del sepulcro te llevó y se llevó sus presas al reino de la luz. Apártate de esta criatura. Esta parte de aquí, a ver si puedo subrayarla porque soy medio. Esta parte de aquí, aquí, esta parte de aquí, se llama la parte anamnética de la oración. Una anamnesis. ¿Qué quiere decir? Que es el recuerdo de la historia de la salvación. Ojo por lo que voy a decir. Te conjuro, Satanás. Le está hablando al diablo el exorcista. Príncipe de este mundo. Reconoce el poder y la fuerza de Jesucristo. Y luego le comienza a recordar al diablo, porque le está hablando al diablo la historia de la salvación. Voy a echarme una puntadita aquí que espero que la borren de la grabación. Es como si el exorcista le estuviera predicando a Satanás. Le está recordando la historia. Vean, otra fórmula. Todas en las imperativas, ¿eh? Es decir, todas en las fórmulas en donde el sacerdote comanda directamente al diablo. Te lo ordena nuestro Señor Jesucristo, cuya humildad venció tu soberbia, su generosidad humilló tu envidia, tu mansedumbre pisoteó tu crueldad. Pero vean ustedes, esta es la fórmula imperativa 2. Te lo manda Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, que habiendo nacido sin mancha del Espíritu y de la Virgen, purificó todas las cosas con su sangre. Aléjate pues, Satanás, aléjate en el nombre de Jesucristo, que con firmeza te arrojó, con el dedo de Dios destruyó tu reino. Apártate por la fe y la oración de la iglesia, huye por la fuerza de la Santa Cruz, por la que nos arrancó de tu cruel poder el Cordero manso inmolado por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Pero la oración que se lleva a las palmas en este proceso anamnético es la fórmula imperativa tercera del exorcismo. Vean qué hermosa oración. Después de que lo dice, te exorcizo, te conjuro, Satanás, y le habla, el exorcista le está hablando al demonio. Aquí el exorcista le está hablando al demonio. Te lo ordena el mismo Cristo que desde lo alto del cielo te arrojó a las profundidades de la tierra. Te lo ordena el mismo Cristo, quien ordenó al mar, al viento y a las tempestades. Vean qué hermoso. Te lo ordena el mismo Cristo, palabra eterna de Dios hecho carne, que por la salvación del género humano arruinado por tu odio se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Teme aquel que fue inmolado en la persona de Isaac, vendido como esclavo en la persona de José, sacrificado en el Cordero, crucificado en el hombre, finalmente vencedor del infierno. ¿Qué le está recordando? Toda la historia de la salvación. Es una predicación hecha oración. Y los que hemos tenido la experiencia de estar en un exorcismo, esto es una parte que verdaderamente no es que sea más fuerte o más poderosa, no, pero que psicológicamente al ángel caído le lastima, porque es la historia de nuestra salvación. Voy a borrar aquí entonces. Tendremos entonces que decir ahora lo siguiente. El exorcismo brota como consecuencia de la predicación de Cristo.
continúa como una señal de la acción de Cristo en la iglesia. Pero también dentro del exorcismo se introduce la predicación de la palabra, que su máxima expresión es la proclamación del evangelio. Al diablo en la oración imperativa se expulsa tras una anamnesis. El exorcismo tiene también un valor de defensa de la fe. Como consecuencia de predicación, es un signo profético. Así tenemos que tomar al exorcismo. Conclusiones entonces de esta charla. En sentido amplio, entendiendo el exorcismo en sentido amplio, podemos decir y afirmar que la predicación tiene una acción exorcística. ¿Por qué? Porque es la predicación causa instrumental de la salvación, como lo afirma San Pablo. Dios quiso salvar a los hombres mediante la necedad de la predicación. Por lo tanto, mediante la predicación, los hombres reciben la buena nueva, se suscita la fe, la conversión, la renuncia al pecado y a Satanás. Por eso la predicación tiene un carácter exorcístico. 2. Porque a través de la predicación se continúa la instauración del reino de Dios y por lo tanto la expulsión de Satanás, que es el signo inminente de la instauración del reino. 3. Porque a través de la predicación se hace frente a la herejía y a la apostasía, expulsando del pueblo de Dios las ataduras del demonio que quiere separar a los cristianos de la verdad. Pero ojo, tenemos que distinguir que la predicación tiene una acción exorcística, pero no es un exorcismo, puesto que no es su finalidad fundamental la expulsión del demonio. Esta expulsión es consecuencia de todas las gracias que se recibieron por la proclamación de la palabra divina. Pensar en la predicación como un exorcismo sería reducir a la predicación de toda su riqueza. La acción exorcística de la predicación debemos entonces siempre entenderla por la propia sacralidad de la palabra de Dios. Y en el caso de una manifestación extraordinaria, saber que es una forma de una gracia actual y siempre por mediación de la iglesia. Nunca entender al predicador, al evangelizador, al proclamador como fuente o causa instrumental primera de esta acción, tutelando a la persona como un poseedor de carisma de liberación. Pues al hablar de carisma de expulsión de demonios, entonces nos estamos refiriendo en otras categorías. Eso es propiamente un carisma de expulsión de demonios, que lo puede tener una persona que no predica. Buenas tardes, hermanos. Qué excelente prédica de el hermano Pepe Nava. Muy, muy completo.
Yo no voy a dar un resumen porque de hecho este es muy extenso, casi repetiría el tema, ¿verdad? O sea, son tantos puntos los que mencionó que hacer un resumen, pues no vas a resumir mucho, la verdad. Pero pues este video lo pueden repasar las veces que quieran. Lo que sí quiero hacer es resaltar algunos puntos que mencionó. Y bueno, comencemos. Cuando él menciona el ministerio de Jesús al inicio, ¿sí? Vamos a leer, vamos a la palabra de Dios, a leer Mateo 4, 16 y 17. Dice, perdón, es Mateo 3, 16, 17. Dice, una vez bautizado Jesús, salió luego del agua y en eso se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Palabra de Dios. Y en el otro de los evangelistas dice, escúchenlo. Sí. Pero fíjense, las palabras. Esta es la teofanía. Aquí vemos la teofanía de la Santísima Trinidad. Aquí vemos a las tres personas. A Jesús recién bautizado, al Espíritu Santo que baja sobre él en forma de paloma y se escucha la voz del Padre. ¿Y qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado. ¿Sí? Ahora continuemos con Lucas 4 del 1 al 12. Lucas 4 del 1 al 12. Porque después del bautizo dice, Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Y aquí hago un paréntesis. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que el Espíritu nos conduzca al desierto? Pues a nadie o a muy pocos, ¿verdad? Dicen, no, es que en el desierto no se siente nada, no tienes ganas de nada. Bueno, si el Espíritu te está llevando o te deja que vivas ese momento es porque quiere fortalecer tu fe. No todo es estar anímicamente al 100, ¿verdad? O sentir todo todos los, todos los carismas, sentir todo, siempre la presencia del Señor. Hay santos que años, como Santa Teresa, de que no sentía absolutamente nada, pero se mantuvo en la fe. Aquí la idea no es solo mantenerte mientras sientas, ¿verdad? O mientras estés animado, sino aún en el desierto. Y muchas veces el Señor va a permitir que atravieses desiertos para que reafirmes la fe. Yo me imagino así como cuando están aprendiendo a caminar los bebés, ¿verdad? A veces lo vas agarrando en la mano al principio, pero luego de repente lo sueltas y estás así como que, ay, ¿dónde estás? No me sueltes. Pero papá Dios siempre está ahí a tu lado listo para tomarte. ¿Sí? Es necesario que te suelte, que no lo sientas, que no sientas que va a tu lado, pero de que Él está ahí contigo. ¿Sí?
Por eso muchas veces nos permite, nos impulsa a veces, como a Jesús, los desiertos. Sí. Dice, durante 40 días, dice, era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días. Tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días y al cabo de ellos, o sea, al cabo de los 40 sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándolo luego a una altura le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, todo será tuyo. Toda será tuya. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, sus ángeles te encomendará para que te guarden y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Al cabo de toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno. Palabra de Dios. Fíjense, más allá de que tentarlo con que convirtiera las piedras en pan, de que lo adorara y le entregara todas las cosas, y de que se aventara del alero del templo. Fíjense cómo en dos de estas tres tentaciones, aquí es donde se ve la verdadera tentación, el verdadero ataque. Si eres hijo de Dios, el ataque iba a la identidad de hijo. ¿Qué acababa de pasar en el bautismo? La palabra del Padre dice, este es mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias. La palabra del Padre. Y ya el diablo quiere sembrar en Jesús la duda. O diciendo, muéstralo. O sea, si eres hijo de Dios, si en verdad eres hijo de Dios, o sea, está poniendo en duda. Y esa duda quiere que llegue a Jesús. Y fíjense, muchas veces ese mismo ataque es también para ti y para mí, hermano. El diablo siempre va a querer atacar tu identidad de hijo, que no te reconozcas hijo, ¿sí? Después de que te dice, no, hombre, mira, peca, hombre, al cabo te vas a confesar, peca, no pasa nada. Pero ya cuando pecaste, no te acerca la confesión, al contrario. ¿Cómo es posible que tú, servidor, servidora, etcétera, te hace que busca que pierdas esa relación, que te sientas mal, que no te sientas hijo, hermano, que no te sientas hija? Ahí está uno de los ataques más fuertes del maligno, con los que también atacó a Jesús. Si eres hijo, ¿sí? Y en eso siempre ten la certeza que eres hijo amado, hija amada de Dios, y siempre levántate. No importa qué hayas hecho, tu papá Dios siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Pero hay que ir hacia allá, hay que ir hacia Él, hay que correr a sus brazos, como el hijo pródigo. Sí, se levantó, dijo, me levantaré e iré a mi padre, y se puso en marcha hacia su padre. Entonces, este es un ataque que lo hizo con Jesús y lo hace también con nosotros. Busca que perdamos esa identidad de hijo.
Y nos dice también el hermano, el hermano Pepe, dice, la fuerza de la predicación está en la misma palabra. Dice, claro que las prácticas ascéticas ayudan, ¿verdad? O sea, el ayuno, la oración, las mortificaciones, todo lo que eleve el espíritu cuando voy a predicar, claro que ayuda, pero la fuerza de la predicación está en la palabra. O sea, sí hay que hacer esas cosas, pero no olvides que la fuerza de la predicación está en la palabra y por tal motivo no puede haber una prédica, no puede haber un tema compartido del Señor donde no haya por lo menos una cita bíblica, sí, por lo menos una cita bíblica. Ahí está la fuerza de la prédica, hermanos. Pero, ¿cómo, cómo hacer que esa palabra que yo comparto, esa palabra que yo proclamo, cómo hacerla que realmente salga con esa fuerza? Pues bueno, primeramente créele a la palabra, vive de acuerdo a ella, honra a la palabra, porque no somos repetidores de, nada más repito las citas, no, o sea, la mejor manera de predicar es cuando lo que tú estás compartiendo es que tú lo haces vida, sí, eso es lo mejor. Cuando tú a la palabra te sientas frente a la palabra, la lees, te alimentas, la contemplas, dejas que esa palabra te vaya tocando, te vaya empujando a dar esos pasos en fe, que esa palabra se vaya haciendo vida en ti. Y ahora sí, el último paso es ya cuando predicas, pero hizo eco la palabra en ti y estás convencido. Entonces es cuando le estás dando la fuerza a la palabra. Sí. Bueno, la palabra en sí tiene su misma fuerza, ¿verdad? Porque Jesús es el verbo encarnado, pero que no sea una palabra vacía, ajena a mí. O sea, porque vas a predicar con testimonio, vas a predicar con parecía, vas a predicar con fuerza porque eres un convencido, eres un testigo de la palabra, hermano. Eso es lo que le da la fuerza. También otro punto que le da fuerza es predícala con fe, con una fe expectante, sabiendo que esa palabra es una espada de doble filo, que no importa a quién tengas enfrente, ¿sí? La palabra puede llegar hasta lo más profundo del corazón de esa persona, ¿sí? Puede atravesar, pero pues bueno, también tenemos que orar por la gente, por la gente que vamos a compartir, para que el Señor vaya quitando obstáculos, vaya preparando sus corazones para que cuando llegue la palabra de ese fruto que Él espera. Muy bien. Y quiero también compartir, hablando de esto mismo de la palabra, en San Marcos 16:20. ¿Cómo termina? Este es el último versículo del Evangelio de San Marcos. Y es como si en la manera en que lo narra es como el inicio de una nueva historia, ¿sí? Fíjate, dice 16, 19 y 20.
Dice, con esto el Señor Jesús, después perdón, con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra de Dios. Y esto era lo que nos decía Pepe. O sea, las señales no autentifican tu prédica, no. La palabra es la que la autentifica. Por eso dice aquí la palabra del Señor, dice, confirmando confirmando la palabra con las señales que la acompañaban, confirmando la palabra. Pero fíjense, salieron a predicar por todas partes. ¿A dónde nos falta salir a predicar? Y a lo mejor no me refiero tanto a que te vayas ahorita a Oceanía, a Asia, a África. Bueno, si Dios quiere y explícitamente te lo muestra y en discernimiento, pues adelante. Pero a todas partes de tu mundo actual, ¿dónde te falta, hermano? ¿Dónde te falta? Porque dice, colaborando el Señor con ellos. Ten la certeza que el que más quiere hacerse presente, que tu palabra sea creída, es el Señor. Y sea creída porque tú la has aceptado, tú la has acogido y tú mismo das testimonio de esta palabra. No. Colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Entonces, hermanos, vamos a tener esa fe expectante, vamos a dejar que el Señor se deleite, ¿verdad? Y tú nada más pon tu corazón, pon todo tu ser cuando prediques, ora con intensidad. Orar es un acto de amor por la gente también. Compartirles la palabra es un acto de amor, porque a través de ellas esperemos que se salven, pero también orar por ellos para que es un acto de amor. Entonces, hazlo con gran entrega, ten una fe expectante y ya. Si el Señor acompañándonos le parece bien hacer señales, pues gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. No, no descartemos nada, ¿verdad? Nosotros pongamos todo nuestro ser, sí. Porque a veces nosotros eh, somos el principal obstáculo para que Él obre. ¿Por qué? Mi mente, porque no me la creo. No me creo hijo. No me creo el hijo del Dios Todopoderoso, todo amoroso, todo misericordioso. Dice, ¿cómo voy a, estoy predicando, estoy viendo cómo voy a orar por él si no creo que se vaya a sanar? Tú hazlo por amor, hazlo con fe. Y ya el Señor, si Él hace la obra, gloria a Dios, ¿verdad? Tú pon tu todo y deja que el Señor haga su parte. Amén. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones.